Continuando con el análisis sobre el tema de la prueba de los hechos, vamos a considerar ahora también el asunto de las concepciones de la prueba. Esto es importante porque precisamente ¿no? existen dos modelos de prueba que son distintos, incluso opuestos entre sí, y vamos a ver también cuál de estos modelos o estas concepciones podrían asimilarse mejor a lo que pretende la teoría de la argumentación jurídica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el modelo cognoscitivista o objetivista crítico y tenemos el modelo persuasivo o constructivista, ¿no? ¿Ok? Quizás a través de los propios términos podamos ir deduciendo más o menos de qué trata cada uno, ¿no? El modelo cognoscitivista, por ejemplo, dice, bueno, cognoscitivista, conocimiento, ¿no? Podríamos pensar entonces que el fin o el propósito de la prueba es conocer los hechos, ¿no? O sea que la prueba vendría a ser un instrumento de conocimiento. Ahora, sin embargo, el hecho que se mencione la palabra crítico, ¿no? podría también llevarnos a considerar que si bien existe la intención ¿no? de conocer los hechos, sin embargo pueden haber también limitaciones que impidan que uno pueda realmente conocer los hechos tal y como ocurrieron realmente, ¿no? O sea que existe la intención, el propósito de conocer, pero de pronto no va a ser necesariamente posible llegar a este resultado, ¿no? Como consecuencia de ello, veremos que bajo esta concepción cognoscitivista se va a distinguir o se va a separar lo que es el concepto de verdad de lo que es el concepto de prueba, ¿no? Al punto tal que podría ocurrir que un hecho probado resulte siendo falso. En el caso del otro modelo, con persuasivo constructivista, igual, ¿no? Si decimos persuasivo, pues como que esto nos lleva más bien a considerar que ya no se trata de tomar a la prueba como un instrumento de conocimiento, sino más bien de considerar que la prueba debe ser un instrumento persuasivo, ¿no? Lo cual podría también llevarnos a pensar que bajo el modelo persuasivo no se piensa que sea factible conocer algo, ¿no? Probablemente porque el conocimiento de la realidad resulte algo imposible, ¿no? O sea que es una postura mucho más escéptica, ¿no? O algunos dirían realista, ¿no? Y entonces probablemente pues cuando desarrollamos la prueba lo que queremos es encontrar, ¿no? respuestas útiles que puedan zanjar la controversia, que puedan finalmente, ¿no? llevarnos a considerar que ya se ha dado una respuesta al caso y ese sería el propósito, ¿no? O sea, una perspectiva, como se dice, mucho más pragmática de lo que es el propósito de la prueba de los hechos, ¿no? Veamos ahora qué dicen las diapositivas, entonces, en este caso, es decir, en el modelo epistemológico cognoscitivista primero y luego en el modelo persuasivo o constructivista, ¿no? Dice, en el modelo cognoscitivista es objetivista porque parte del supuesto de que existe una realidad que puede ser conocida, aunque el poder llegar a ese conocimiento es relativo, o sea, crítico, ¿no? La prueba entonces es un instrumento de conocimiento, aunque el conocimiento sea probable. Así es posible que la declaración de hechos probados sea falsa. En esta concepción, la valoración de la prueba se concibe como una actividad racional consistente en comprobar la verdad de los enunciados a la luz de las pruebas disponibles, ¿no? En el caso de la siguiente concepción persuasiva, dice, ¿no? La objetividad de nuestro conocimiento deriva de nuestros esquemas y juicios de valor, es decir, que la verdad de los hechos se vincula con el contexto. No hay aquí una verdad objetiva y lo que se busca es resolver el litigio. Así el proceso es tomado como un instrumento para la resolución del conflicto. Por eso lo que se busca es obtener no la verdad, sino un resultado funcional. Así lo que busca la prueba es persuadir. Este enfoque es compatible con una concepción irracional de la prueba, ¿no? Es decir, este enfoque se suele, ¿no? asociar más con la tradición norteamericana, que por sí es ya una
tradición muy práctica, como dije, pragmática, no especulativa, a diferencia de la tradición cognitivista. Entonces, lo que quieren es básicamente resolver el problema, ¿no? Y por lo tanto, si encontramos alguna prueba que sea atractiva, que sea, como se dice, persuasiva, entonces básicamente nos quedamos allí, ¿no? Por lo tanto, se entiende que esta concepción de prueba sería entonces una concepción irracional de la prueba, ¿no? Ahora, si bien dijimos que en el modelo cognitivista se buscaba separar prueba de verdad, es decir, un hecho probado puede resultar siendo falso, en la concepción persuasiva más bien lo que se produce es una identidad entre prueba y verdad, ¿no? O sea que ya no existe la separación que sí se daba en la concepción anterior, ¿no? Decir que un enunciado fáctico es verdadero significa que los hechos que describe han existido o existen en un mundo independiente. Decir que un enunciado fáctico está probado significa decir que el enunciado ha sido confirmado con las pruebas disponibles. El modelo cognitivista separa verdad de prueba, mientras que el modelo persuasivo los integra. Ok, entonces es importante ahora finalmente considerar cuál de estos dos tipos de prueba resulta adecuada para la teoría argumentativa, ¿no? Y de hecho entiendo que tras conocer ya las definiciones de ambos modelos, no resulta difícil afirmar pues que es el modelo cognitivista el que sería el adecuado para la teoría argumentativa, no así el modelo persuasivo de la prueba, ¿no? Porque como hemos visto, estamos nosotros moviéndonos dentro de un plano de racionalidad. Queremos encontrar razones aceptables, argumentos, y eso parte pues de reconocer que existe un hecho por conocer, ¿no? Si bien es cierto, también se afirmó que puede a veces resultar difícil llegar a ese resultado, por eso la distinción entre prueba y verdad, pero en todo caso no se trata de trabajar para poder probar un hecho y en ese sentido pues ¿no? el método que uno pueda seguir para reunir, evaluar, ¿no? las pruebas, etcétera, resulta también importante, ¿no? Es un trabajo finalmente lógico, ¿no? El que está aquí planteado. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? La concepción cognitiva y no la concepción persuasiva de la prueba, ¿no? Muy bien, hemos dicho al inicio entonces que cuando se trata de analizar los hechos, nosotros vamos a partir de una hipótesis, ¿no? Por eso dice, ¿no? La motivación fáctica es inductiva, ¿no? Y su resultado es una hipótesis, ¿no? La hipótesis, ¿no? va a tener que ser comprobada a partir de las pruebas que vamos a reunir, ¿no? De hecho, ¿no? lo que existe son dos dimensiones que van a manifestarse, ¿no? Por un lado, el tema de la no refutación, es decir, las pruebas que disponemos no refutan la hipótesis, y el siguiente aspecto sería el de la confirmación, ¿ok? Esto es que las pruebas que disponemos confirman la hipótesis que hemos planteado, ¿no? Es decir, que hacen probable nuestra hipótesis. Entonces, cuando se habla de la no refutación y de la confirmación, estamos refiriéndonos a los llamados criterios empíricos, ¿no? Estos son los criterios empíricos que se refieren entonces a la no refutación y a la confirmación. O sea, primero en un sentido, ¿no? negativo y en un sentido positivo. ¿Ok? Las pruebas o los indicios, ¿no? Evidentemente, ¿no? El criterio de comprobación empírica puede presentarnos diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? tenemos aquí, por un lado, si se trata de enunciados perceptuales, es decir, las constataciones, o enunciados sobre hechos del pasado, ¿no? Evidentemente estos segundos resultan siendo los más complicados, ¿no? Porque las constataciones se refieren a hechos presentes, ¿no? Y en cierto modo se diría que no exigirían una justificación. En donde sí tenemos que justificar es evidentemente en el
hecho pasado, ¿no? Entonces ahí tenemos los hechos del pasado donde ubicamos, ¿no?, las conclusiones y la hipótesis, ¿no?, la hipótesis que vamos a tratar de comprobar, ¿no? ¿Cómo se comprueba la hipótesis? Bueno, como ya habíamos adelantado, una hipótesis se justifica si no ha sido refutada y es confirmada por las pruebas disponibles. Es decir, que no ha sido refutada implica señalar que las pruebas disponibles no se hallan en contradicción con la hipótesis. Ahora, es posible también que uno pueda tomar más de una hipótesis en un caso y que uno pueda someter la evaluación de las dos hipótesis, por decirles, ¿no?, a estas comprobaciones, ¿no? O sea, por un lado, ¿no?, la hipótesis 1 no es refutada por las pruebas que disponemos y a su vez confirman también la hipótesis. Y la hipótesis 2 resulta que también no es refutada por las pruebas que disponemos y a su vez también las pruebas que disponemos confirman esta hipótesis, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema que sin embargo podría ser, digamos, resuelto apelando, ¿no?, a lo que se llama un test narrativo, ¿no? Esto, ¿no?, permitiría, ¿no?, la narración de los hechos permitiría ya distinguir, ¿no?, diferenciar cuál hipótesis es la que vamos a considerar, ¿no? Aquí está, ¿no? Puede, ¿no?, ocurrir entonces que más de una hipótesis supere estos criterios empíricos, ¿no? Entonces, si se da esa situación, si se da ese caso donde más de una hipótesis, ¿no?, supera estos criterios, entonces apelamos a la coherencia narrativa, ¿no? Es la coherencia narrativa la que nos va a permitir, ¿no?, distinguir la hipótesis que vamos a usar, ¿no?, o considerar en nuestro caso. Finalmente, dice Gascón, ¿no?, motivar no puede resumirse en una narración de hechos o una mera aportación formal de razones. Motivar exige aportar razones lo suficientemente sólidas y convincentes para descartar la arbitrariedad. Por ello, acorde con el modelo cognoscitivista que ya dijimos, ¿no?, la técnica a emplear es la analítica, es decir, la exposición y valoración individual de cada uno de los medios probatorios, ¿no? La motivación, entonces, dice, consistirá en dejar constancia de los actos de prueba producidos, de los criterios de valoración que hemos empleado, ¿no?, y del resultado de esa valoración. Todo ello con la necesaria precisión analítica previa a una evaluación del material probatorio en su conjunto, ¿no? ¿Ok? Podemos también recurrir a algunas reglas, ¿no?, algunas orientaciones que pueden ayudarnos en la tarea de la comprobación de la hipótesis, ¿no? En este sentido, por ejemplo, una de estas reglas es la de la vinculación, ¿no?, o el grado de vinculación entre la hipótesis y las pruebas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Dice, cuanto más seguro y preciso sea el tipo de conexión entre la hipótesis y las pruebas, mayor será el grado de confirmación de la hipótesis, ¿no? Entonces, esta sería una primera regla para tomar en cuenta, ¿no? Cuanto más seguro y preciso sea el tipo de conexión entre la hipótesis y las pruebas, mayor será el grado de confirmación de la hipótesis, ¿no? ¿Qué significan conexiones débiles? Pues aquellas que sean genéricas, vagas y que no brinden un sólido fundamento cognoscitivo, ¿no? Pero existen también algunos casos, digamos, que pueden ser, digamos, ¿no?, distintos y algunas excepciones en esta regla, ¿no? Por ejemplo, si la prueba es débil, aunque hay una conexión clara con la hipótesis, su confirmación será débil, ¿no? O sea que aquí también hay que tomar en cuenta la naturaleza de la prueba. O sea, por más que haya una conexión, ¿no?, importante entre prueba y verdad, puede ocurrir que la prueba sea débil, ¿no? El ejemplo que brinda aquí es el siguiente, ¿no? A mató a B, que sería confirmado por la prueba de la declaración de X, ¿no? Pero resulta que X es enemigo de A, ¿no? Que comentó que la víctima le dijo que sentía miedo de A y que pensaba que podía hacerle daño, ¿no? Ok, entonces aquí es una prueba débil, aunque hay una conexión estrecha, ¿no? Muy bien.
La segunda regla es la que se conoce como la regla de los pasos inferenciales, ¿no? Aquí diríamos también, ¿no? Cuanto menos pasos inferenciales existan entre la prueba y la hipótesis, mayor será el grado de certeza de nuestra hipótesis, ¿no? ¿Ok? Y a la inversa, ¿no? Cuantos más pasos inferenciales existan entre la prueba y la hipótesis, entonces más difícil va a ser la posibilidad de confirmar nuestra hipótesis, ¿no? Vamos a un ejemplo. Dice, ese es un comercializador de éxtasis. Esto se puede confirmar por el testimonio de T, que señala que ese vende droga éxtasis en la discoteca D, o por el testimonio de la policía P, ese llevaba en la maletera de su auto una bolsa con dinero y en su casa se halló una caja con pastillas de éxtasis. El número de pasos inferenciales que separan la hipótesis del testimonio de T es menor que el número de pasos que separan del testimonio de P, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estos pasos inferenciales, ¿no? Bueno, en el primer caso tenemos simplemente el juicio de credibilidad de T, ¿no? Ahora, en el caso segundo tenemos el juicio de credibilidad de P, es decir, de la policía, y adicionalmente tenemos también esta proposición, ¿no? Que se halló, ¿no?, en su casa una caja con pastillas de éxtasis y una bolsa de dinero en su automóvil, ¿no? Entonces ahí ya son dos cosas las que hay que ¿no?, demostrar, y en cambio en el otro lado solamente, ¿no?, el juicio de credibilidad del testigo T, ¿no? O sea, por lo tanto, ¿no?, cuanto menos pasos, mejor. ¿Ok? Bueno, ahí está la explicación, pues ya la hemos dado, ¿no?, en todo caso. Y la última regla, que es bastante conocida y también bastante lógica, ¿no? Cuanto más pruebas disponga y más variadas sean, mejor, ¿no? La mayor cantidad de pruebas y la variedad de estas contribuyen a comprobar la veracidad de mi hipótesis, ¿no? Cuanto más cantidad y variedad de pruebas confirmadas existan, mayor será el grado de probabilidad de certeza de la hipótesis, ¿no?